¿Te acabas de golpear la rodilla y te duele mucho? ¿O ya fue hace un buen tiempo y te continúa molestando? ¿Intentaste volver al deporte, pero te continúa doliendo? Soy tu traumatólogo deportista y quédate acá que te voy a ayudar a resolver esto. Te acabas de esguinzar la rodilla. ¿Qué quiere decir esguinzar la rodilla? Esguinzar la rodilla quiere decir doblarse la rodilla. Puede ser hacia un lado, puede ser hacia el otro lado, puede extenderse por completo, puede flexionarse de más. Independientemente de cómo sea el caso, lo primero que tenemos que hacer con un esguince de rodilla es clasificar el esguince. Normalmente la clasificación del esguince suele ser en grados, que van del grado 1 al grado 3, grado 1, grado 2 y grado 3, donde el grado 1 es el de mejor pronóstico y el de grado 3 es el de peor pronóstico. En el grado 1 normalmente solemos tener una pequeña distensión con microtraumatismo, microlesiones que normalmente pueden cursar solamente con dolor momentáneo, ya sea un día, 2 días, una semana, y después podemos volver al deporte, podemos volver a nuestras actividades cotidianas y ya no nos duele. ¿Qué quiere decir eso? Que se cicatriza de una manera bastante rápida. En el grado 2 ya existen lesiones parciales. Acá podemos ver esto se parte aproximadamente a la mitad, pero no termina de partirse por completo. En el grado 2 sí ya persiste más el dolor, hay algunos movimientos que no podemos más realizar, el tiempo de recuperación es mayor, en los deportes a veces tenemos movimientos donde continúan las molestias incluso pasado meses o años. Y luego tenemos el grado 3. El grado 3 es el de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque el de grado 3 suele cursar, aparte de una rotura completa del ligamento, puede también cursar con lesiones anexas. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden lesionar otras estructuras, ya sea ligamentos colaterales, ligamento cruzado, meniscos, lesiones osteocondrales, o sea, del hueso, del cartílago, puede haber otras lesiones. Nosotros cuando tenemos un grado 3 solemos inmovilizar la articulación. El grado 3 a veces, o en la mayoría de los casos, requiere de una intervención quirúrgica. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que ya clasificamos la lesión, vamos a ir por etapas, vamos a ver las fases de recuperación que nosotros tenemos que lograr. Y son como realizar pequeños checks. No se pasa a otra fase sin haber completado la antecesora. Es extremadamente importante no pasarse ninguna de las etapas sin haber completado otra porque podemos volver a causar dolor, podemos volver a causar lesión. Entonces por eso es importante irnos de a poquito. Cuando tenemos una lesión, normalmente la estructura se suele romper. Cuando una estructura dentro del cuerpo se rompe, se suelen lesionar vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir eso? Que sangran. Entonces, cuando comienza el sangrado, ahí tenemos que controlar y hay ciertas cosas que tenemos que realizar en esta etapa. La primera etapa es la etapa de la inflamación. ¿Por qué? Porque se rompió, sale sangre, salen algunas sustancias que son justamente proinflamatorias. En realidad la inflamación no es malvada, la inflamación no está en nuestra contra, al contrario, la inflamación está para ayudarnos. ¿Por qué? Porque la inflamación, la función de la inflamación es decirles a las células que van a encargarse de reconstruir todo el elemento lesionado, ellos se encargan de decirle, chicos, vengan aquí, vamos a reparar esta estructura, independientemente de lo que sea, el ligamento que sea. Entonces ahí es donde vienen los fibroblastos, vienen algunas sustancias, empiezan a secretar colágeno y vuelve a la cicatrización. Pero la inflamación desmesurada sí es un problema y a eso es lo que nosotros tenemos que combatirlo. ¿Cómo vamos a combatirlo en la primera etapa? Consumiendo antiinflamatorios. Podemos tomar antiinflamatorios. Yo siempre soy partidario de los antiinflamatorios. Para los grado 1, grado 2, soy partidario de consumir nada más vía oral.
Entonces consumimos comprimidos, cápsulas, ya sea de antiinflamatorios esteroideos o antiinflamatorios no esteroideos, o también existen los combinados como un diclofenac con dexametasona, que nos ayuda bastante para controlar la inflamación. En el grado 3, donde ya el daño es un poco mayor, ahí podemos tener algunos ayudantes más intravenosos o intramusculares de mayor potencia. Ok, vamos a controlar el primer estadio es con antiinflamatorios y también con medios físicos. Cuando una estructura sangra, nosotros tenemos que tratar de controlar ese sangrado. ¿Cómo vamos a saber que sangró? ¿Cómo vamos a saber si es que la lesión fue bastante importante? Porque normalmente al día siguiente o a la noche o en contadas horas suele haber moretones. Entonces ahí tenemos que parar las orejas y atender. Nosotros tenemos que, ¿cómo vamos a controlar eso? Vamos a controlar con hielo, crioterapia, hielo. ¿Nunca les pasó que meten las manos en agua fría y las manos se quedan un poco más blancas? Bueno, eso es porque existe vasoconstricciones. ¿Qué quiere decir eso? Se achican las venas, las arterias por donde pasa la sangre por el frío. Es por eso que nosotros utilizamos el frío para combatir a la inflamación. Y más todavía si existe sangrado en ello. Una vez que ya controlamos esa inflamación, también, dependiendo del grado de la lesión, es extremadamente importante elongar las estructuras musculares que se encuentran alrededor de la articulación. ¿Por qué? A ver, cuando una persona se lesiona, lo primero que hace el músculo es contraerse, contracturarse. ¿Nunca les pasó que alguien les quiere golpear a ustedes y ustedes automáticamente se defienden? ¿Y cómo se defienden? Contrayendo los músculos. Entonces, de esa manera también se defiende la articulación ante lesiones. Cuando tenemos una distensión de algún ligamento, la musculatura alrededor de todo ese ligamento, de esa articulación, se contrae, se quedan contracturados. Es por eso también que duele, porque las contracturas duelen. Entonces, cuando nosotros tenemos lesiones de grado 1, grado 2, si es que nos permiten los movimientos, podemos hacer pequeñas. Acá vamos a elongar el cuádriceps, por ejemplo. Vamos a elongar, tenemos que elongar la parte de la cadena extensora, se llama la parte posterior del muslo. Podemos elongar la parte posterior de la pantorrilla, podemos elongar todo eso. Siempre que nosotros elonguemos después de eso, también vamos a obtener mayor alivio del dolor. Entonces, una vez que nosotros ya consumimos antiinflamatorios, colocamos crioterapia o hielo y elongamos, esas son fases en las cuales nosotros vamos a controlar el dolor. Y otra cosa extremadamente importante que nunca hay que olvidar es tratar de caminar de la manera correcta, sin trampas, nada de estar cojeando y eso. Siempre intentar de caminar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros le estamos dando una mayor o una rehabilitación mucho mejor. Porque si es que nosotros caminamos de una manera cojeando, se activan otros músculos tratando de compensar y eso también vuelve a contracturarse y se crea una bola de nieve que es difícil de atajar luego. Estamos hablando por la rehabilitación. Una vez que ya controlamos el dolor, nosotros también tenemos que entender algo, que siempre vamos a buscar algo que se llama ratio 1. Bueno, les voy a explicar qué es el ratio 1. Entonces, cuando alguien se lesiona o cuando una estructura se lesiona, los músculos de la región se quedan contracturados, dijimos. Después lo elongamos, pasa todo ese periodo, pero si es que se queda lesionada esa estructura, los músculos, para evitar dolores futuros, en vez de contraerse, ellos se atrofian. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir dolor. Entonces esa es otra manera de defenderse, pero en un estadio más posterior. Entonces por eso es que los músculos aledaños o los músculos cercanos a la región lesionada es que se
atrofian. Es por eso que nosotros tenemos que comenzar con el fortalecimiento muscular. Y acá tener en cuenta algo, no tenemos que ser ni muy temerosos ni muy temerarios, ¿sí? No tenemos que tener miedo de comenzar a movilizar las articulaciones, ni tampoco de comenzar a realizar ejercicios, pero tampoco tenemos que pensar de que vamos a aguantar todo y vamos a darle con sentadillas de 100 kilos, ¿verdad? Eso siempre estar en un punto medio. Bueno, cuando comenzamos con el fortalecimiento muscular siempre tenemos que ir de menor a mayor. Y también normalmente tenemos que hacer las contracciones, tenemos que hacerlas de manera lenta y regulada. ¿Qué es el ratio 1? El ratio 1 es la circunferencia o el volumen del miembro que no está lesionado tiene que ser igual al miembro que está lesionado. ¿Por qué? Porque dijimos que se atrofiaba el miembro lesionado. Entonces tenemos que buscar, después del fortalecimiento, que eso llegue a estar igual o por lo menos cercano. La circunferencia del muslo, la circunferencia de la pierna, tenemos que buscar que eso esté de igual manera. Una vez que ya alcanzamos el ratio 1, pasamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de propiocepción. Y en la etapa de ¿qué quiere decir propiocepción? Propiocepción, vamos a decir, no es nada más y nada menos que el equilibrio. Tenemos que realizar ejercicios de equilibrio y ahí es donde nosotros vamos a curar la lesión con los ejercicios de propiocepción. Entonces, ¿cómo vamos a entrenar? Primero, con la pierna sana, vamos a hacer el apoyo monopodal. ¿Qué es el apoyo monopodal? El apoyo monopodal es apoyarse en una sola pierna. Entonces, en la pierna sana podemos levantarnos, levantar la pierna, extender las manos. Si nos resulta muy fácil, podemos cerrar los ojos. Al cerrar los ojos vamos a estar más desequilibrados, pero también vamos a controlarlo mucho más porque es la pierna sana. Luego pasamos, eso es para ir entendiendo un poquitito la dinámica del ejercicio. Luego pasamos a la pierna lesionada. Ahí podemos, de vuelta levantamos la pierna sana, demos las manos y tratamos de quedar en un solo plano. Si lo logramos de una manera fácil, vamos a decirlo, podemos cerrar los ojos aumentando la dificultad. Si es que lo logramos, también podemos volver a pasar o podemos intensificar la dificultad agregando plataformas o superficies inestables, así como el BOSU. Tenemos varias plataformas inestables que podemos utilizarlas. Entonces, una vez ya controlados todos estos ejercicios, podemos pasar a lo último que me parece que es bastante importante para que esa lesión deje de doler o que no duela en un futuro. ¿Y cuál es esa? Las etapas de contracciones excéntricas. Existen contracciones isométricas, isotónicas y las contracciones excéntricas. Vamos a hablar de ello. Iso. ¿Qué quiere decir iso? Iso quiere decir igual. Las contracciones isométricas son las contracciones, vamos a atender con mi bíceps. Las contracciones isométricas, iso es igual, métrica es mismo tamaño, misma longitud. Entonces, cuando nosotros contraemos de manera isométrica, el músculo o las fibras musculares no se acortan, entonces no existe movimiento de la articulación. Eso es una contracción isométrica. Sin embargo, cuando tenemos las contracciones isotónicas, sí existen acortamiento de las fibras musculares, entonces hay un acortamiento del músculo, pero el tono muscular se mantiene. Entonces, eso es isotónico. Igual tono, se mantiene el tono. Entonces existe la contracción, existe el movimiento entre las fibras, el acortamiento, pero el tono se mantiene y existe movimiento. Pero también existen contracciones excéntricas. Las contracciones excéntricas, estamos hablando siempre del bíceps, no estamos hablando de la rodilla, obviamente. Las contracciones excéntricas son cuando contraemos el músculo, pero el músculo se va elongando, colocando un peso y el músculo está contraído, pero se va elongando, no se está acortando. Estas contracciones podemos hacerlo con la otra mano o con el otro miembro. Le colocamos el peso y hacemos el movimiento contrario, o
directamente lo realizamos ejercicios con gomas, porque las gomas también nos ayudan a esto. Es extremadamente importante realizar ejercicios de contracciones excéntricas. ¿Por qué? Porque las contracciones excéntricas lo que hacen es reorganizar las fibras de colágeno. Cuando nosotros tenemos las fibras de colágeno bien organizadas, una vez que se haya cicatrizado todo, eso dejará de doler. O a quien no le pasó alguna vez que tuvo una lesión, ya sea un esguince de tobillo, un esguince de rodilla, que en determinados movimientos, meses o años después, le sigue molestando. Eso es porque la cicatriz se cicatrizó, valga la redundancia, de una manera desorganizada. Al cicatrizarse de una manera desorganizada, quiere decir que eso se pegó por cualquier parte. Eso quiere decir que se puede haber pegado por fascias, se puede haber pegado por músculo, por algunos tendones. Entonces en determinados movimientos puede estirar la cicatriz y eso es lo que produce el dolor. Es como tener una costra y estirarle. La costra va a doler. Entonces solamente realizar todas estas etapas, realizando cada uno de los checks para pasar a la siguiente etapa, vas a tener una muy buena rehabilitación. Si te gustó este contenido, si te fue de utilidad, por favor dale un me gusta, que me vas a ayudar muchísimo. Compartirlo con tus amigos, que también probablemente los ayudarás. Dale a la campanita para recibir las notificaciones cuando estoy subiendo video. Y por sobre todo, suscríbete. Soy tu traumatólogo deportista. Muchas gracias. Chao.